profesor. Yo soy Luis Martín Cadena Morales y pues le vengo a explicar mi ejercicio sobre la suma de vectores. Entonces yo me basé en un artículo que hablaba sobre una especie de tortuga marina que se llama la tortuga boba y pues yo empecé con un pequeño contexto para escribir. Entonces, voy a leer el contexto. Dice que la tortuga boba, careta careta, es una especie de tortuga marina que habita en todos los mares y océanos de la Tierra. Se trata de una especie pelágica, es decir, que vive en aguas medias o cerca de la superficie y que se caracteriza por sus grandes migraciones y desplazamientos en ejemplares adultos. Su hábitat es extenso y difícil de establecer, ya que pueden permanecer días en mar abierto y luego establecerse temporalmente en zonas más someras por motivos biológicos, alimentación, descanso, etc. Los ejemplares adultos migran entre zonas de alimentación y zonas de reproducción. Se dice que estas tortugas llegan a desplazarse al día unos 12,84 kilómetros aprovechando las corrientes del mar. Entonces, con base a esa información, yo realicé mi enunciado. Entonces, el enunciado es así. A una tortuga boba se le ha implantado un rastreador en su caparazón con el cual se le hace un seguimiento vía satélite para saber su ubicación mientras se desplaza desde una zona costera, adentrándose en el mar en busca de alimento. El objetivo de este estudio es conocer cuánta distancia llega a recorrer este ejemplar en un día. Al cabo de este experimento se filtran los datos recolectados y se obtiene lo siguiente. Entonces, la primera información nos dice que en las primeras horas la tortuga se desplazó 1 kilómetro en dirección 40 grados al norte del este. Como segundo dato, tenemos que tras un breve receso en una isla aledaña a su ubicación, se desplaza 3,4 kilómetros en dirección 60 grados al noroeste. Como tercer dato, tenemos que después tuvo que recorrer 5 kilómetros en dirección 45 grados al oeste del sur para alcanzar un cardumen de peces y así saciar su apetito. Y finalmente, se dirige a una bahía que se encuentra a 2,8 kilómetros en dirección 20 grados al sudeste. Entonces, de este enunciado surgen las siguientes preguntas. ¿Cuál fue el desplazamiento resultante de la tortuga? ¿Cuál fue la distancia resultante recorrida por la tortuga en su búsqueda por alimento? ¿Cuál es la dirección del desplazamiento? ¿Y cuál fue la distancia total recorrida por la tortuga? Entonces iniciamos con el primer dato que nos dan, que es en las primeras horas, la tortuga se desplazó 1 kilómetro en dirección 40 grados al norte del este. Entonces lo primero que debemos hacer es ubicarnos en el plano cartesiano y decir en qué cuadrante van estos ejes. Entonces, por ejemplo, estos ejes, esta información que está acá, se ubican en el primer cuadrante. ¿Por qué? Dice norte del este. Estos dos ejes van en el cuadrante. Y dice que se dirigió a 40 grados al norte del este, también nos dan unos grados. Entonces, ¿desde dónde se empiezan a contar los grados? Desde el este hasta el norte, porque nos dicen norte del este y están 40 grados. Después hacemos acá nuestra línea para la magnitud de la hipotenusa, que es 1 kilómetro. Y después hacemos el sistema de líneas referenciales para poder decir cuál es mi lado opuesto al ángulo y cuál es mi lado adyacente al ángulo. Entonces tenemos que el lado adyacente al ángulo es el lado X y el lado opuesto al ángulo es el lado Y. Cuando tenemos un lado opuesto, se dice que este trabaja con el seno, con valores de seno, y cuando tenemos el adyacente, este trabaja con valores de coseno. Entonces en la fórmula nos dice que el vector es igual a la magnitud por el coseno de teta más a la magnitud por el seno de teta. Estos valores los reemplazamos acá y pues nos daría que la magnitud es 1, la magnitud de la hipotenusa, el coseno de 40 en i, o sea, en valores de i, y más la magnitud por el seno de 40 en j, que vendría siendo y en este caso. Entonces tendríamos nuestro primer vector, que reemplazando todos estos valores en la calculadora sería de 0,76 en x más 0,64 en z. Y pues las unidades de kilómetros, cada una de las ecuaciones que están acá. Este sería nuestro primer vector. A igual a 0,76 y gorrito más 0,64 j gorrito y en unidades de kilómetros. Entonces vendría la segunda información, que tras un breve proceso en una isla grande,
a su ubicación, se desplaza 3,4 kilómetros en dirección 60 grados al noroeste. Entonces, otra vez nosotros tenemos que ubicar en qué cuadrante del plano cartesiano va esta información. Por ejemplo, ahora nos está diciendo que va, de, va en 60 grados al noroeste. Entonces se encuentra en tanto norte como oeste, se encuentra en el segundo cuadrante. Y pues toma valores en X positivos y en Y, en X negativos, perdón, y en Y positivos. Entonces tenemos que el ángulo se empieza a formar desde el norte, porque está diciendo primero la letra N, que es el norte, que cambia en el ejercicio anterior porque ya nos decía el norte del este. El caso. Esto, entonces ya tendríamos nuestro ángulo formado que va desde el norte hasta el oeste. Y pues tendríamos la magnitud de nuestra hipotenusa, que sería de 3,4 kilómetros. Y pues otra vez hacemos el sistema de líneas referenciales para saber cuál va a ser mi lado opuesto y cuál va a ser mi lado adyacente. En este caso, mi lado adyacente va a ser el lado Y y pues el lado opuesto va a ser el lado X. Por lo tanto, X va a trabajar con seno y Y va a trabajar con coseno. Siguiendo todas esas fórmulas acá, eh, el vector es igual a menos la magnitud de la hipotenusa por el seno del ángulo en X más la magnitud de la hipotenusa por el coseno del ángulo en Y. Reemplazamos todos estos valores, que sería igual a 3,4 por el seno de 60 en X más 3,4 por el coseno de 60 en Y. Acá me falta decir que era negativo, por lo que estamos en el segundo cuadrante. Y pues todos estos, reemplazando todos estos valores en la ecuación, nos daría que el segundo vector valdría menos 2,94 en X más 1,7 en Y con las unidades de kilómetros. Y pues aquí así quedaría. Tercer dato, nos dice que después de recorrer 45 del sur para alcanzar pues, casi hacia Guapit. Entonces, dos es 3 que toca valores negativos tanto para la X como para la Y. Entonces, está diciendo que desde un plan 45 grados al oeste del sur, entonces empezamos a ángulo desde el sur hasta el oeste y hacemos nuestros y pues, eh, es la magnitud de en I más la magnitud de por el coseno en T. En este caso, ir pasando por eso, menos 5 por el 5 más 5 en y el tercer vector es más menos 3 y 5 grados debe tener dos lados iguales, que tienen lo mismo. Listo, se me hace mi que dice que finalmente se dirige a una vía al, eh, en dirección 30 grados al sudeste. Entonces, empezamos con darnos en el cuadrante que vendría siendo el cuarto. Ya en este cuarto vendría tomando valores positivos para X y valores negativos para Y. ¿Desde dónde empieza a correr el ángulo? Empieza a correr desde el sur hasta el este. ¿Cuántos grados? Son 20 grados. Hacemos nuestras referenciales para saber cuál va a ser la opuesta y cuál va a ser el centro.
como dije antes, va a ser el lado adyacente, quien esté pegado al lado del ángulo, el eje que esté pegado al lado del ángulo, y va a ser el lado opuesto, va a quedar al ángulo. Y pues tenemos nuestra magnitud del vector de hipotenusa, que es de 2, reemplazando en la fórmula, ya sabemos que es eh, un lado opuesto trabaja con el adyacente trabaja con el centro. Entonces, en este caso, la magnitud de la hipotenusa de este vector de teta ni más menos la magnitud coseno de teta. Estamos ahora simplificando 2.8 por el seno de 20 en x más menos 2.8 por el seno de 20 en t. Y esto nos daría 0.95 más 0.95 en x y pues y ese sería, y pues ya tendríamos todos los y se dice que la suma de vectores se hace en cada uno de sus ejes respectivos. Los valores que hayan tenido x se van a sumar a sumar 0.6 menos, menos 3.53, 0.5 sin sumar los resultados porque estos hacen parte de x que es eje de entonces tomamos los valores, los sumamos, sacamos las siguientes y el vector resultante nos da menos 4.7 en x más y pues se dice que el desplazamiento resultante es el vector es el vector menos 4.75 gorrito más este sería que nuestra primera manera de desplazamiento. Ahora, acá ya tenemos enfocado eh, la, los vectores, las direcciones en las que la tortuga todo su, todo su desplazamiento. Entonces, para hallar la distancia resultante de la tortuga, tenemos que usar la fórmula de Pitágoras, que dice que S es por los dos taperos elevado al cuadrado por una raíz. En este caso usamos el valor del vector resultante para ese resultado. Entonces tenemos que el vector resultante es igual a 76 en x más 1.44 de sus unidades y se hace la fórmula. Entonces la raíz de 24.76 al cuadrado más 1 cuadrado. Y este resultado nos va, eh, esta operación va a dar 4.96. Y entonces sería como tal la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa en un triángulo, por ejemplo, vendría a ser este valor que está acá. Y pues 4.36 sería el valor de x y 1.45 y este eje vendría siendo el valor de y. Ahora, necesitamos hallar la dirección del desplazamiento de la tortuga. Para esa incógnita tenemos que usar la fórmula que nos dice que el ángulo es igual, o la dirección es igual a la tangente de menos 1 sobre, perdón, eh, tangente a la menos 1 es igual a, y, o sea, el valor que tome y sobre el valor que tome en x, la coordenada. O sea, son dos coordenadas que toman valores en y en x. Entonces, va a ser tangente de menos 1 igual a 1.4 sobre menos 4.6 en paréntesis y esta operación nos va a dar θ igual a menos 16.83. ¿Qué quiere decir ese menos? Ese menos ahí? Entonces dice que va
en dirección a las manecillas del reloj. O sea, va de izquierda a derecha. Y este es la de los ojos a la derecha. Desplazamiento de la tortuga, que viene siendo el ángulo de nuestro. Y para nuestra última pregunta, que era la distancia total recorrida por la tortuga, es llegar y tomar los valores de distancia que nos dan en cada uno de los recorridos y los sumamos. Y esta operación nos da 12 kilómetros. La tortuga recorrió una distancia de 12,2 kilómetros. La dirección de desplazamiento de la tortuga fue de menos 16,87 grados, que la distancia resultante recorrida por la tortuga fue de 4,97 kilómetros y que el desplazamiento resultante de la tortuga fue de menos 4,76 y más 1,4 eh, unidades. Pues ya, pues, es un ejercicio más bien. Vaya,